Hola, mi nombre es Floan Suárez, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de los Andes y cursante de la Cátedra de Psicología Organizacional 2. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema, el conflicto en la organización. Iniciamos recordando lo que es el conflicto y decimos que para Chiavenato es la existencia de ideas, sentimientos, actitudes o intereses antagónicos que pueden entrar en choque, mientras que para Vinyamata habla de lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. Queda en evidencia entonces que el conflicto hace referencia a dos aspectos del ser humano, aspectos psicológicos y aspectos conductuales. También es importante señalar que la percepción de la realidad está íntimamente relacionada con las creencias, valores, principios, las experiencias previas y la educación que ha recibido un individuo y es única para cada persona. Por lo tanto, esta variabilidad resulta ser un foco de posibles conflictos dentro de una organización. Siendo el conflicto un proceso, debe atravesar diversas fases, las cuales van o inician con el conflicto latente, posteriormente el conflicto emergente o manifiesto, la escalada, el estancamiento, la desescalada y por último la resolución. El conflicto latente hace referencia a aquel conflicto que existe, pero que aún no se ha hecho consciente en la mente de los involucrados. Sin embargo, hay ciertas señales que indican que está allí, como por ejemplo tensiones, presiones, algunas discrepancias entre las personas o los trabajadores de una organización. El conflicto emergente o manifiesto es aquel que a partir de la aparición de un desencadenante o de un detonante pone de manifiesto actitudes y comportamientos propios de una situación de conflicto. La escalada hace referencia a un aumento en la intensidad del conflicto y la aparición de ciertas conductas como violencia verbal, psicológica o física, la polarización que se da en las partes involucradas y la disminución o anulación de los canales de comunicación. El estancamiento hace referencia a cuando el conflicto ya ha alcanzado su máxima expresión, tiende a estabilizarse. Y por último, la desescalada, que habla de la disminución de la intensidad del conflicto posterior a la aplicación de ciertas técnicas, estrategias o fórmulas que permiten gestionarlo de manera adecuada. Por supuesto, todo esto para llegar a la resolución del conflicto, que no es más que los acuerdos que se establecen entre las partes para dirimir sus diferencias. En esta lámina podemos observar la curva del conflicto, cómo se va dando en las diferentes fases. Comenzamos, como habíamos dicho, con el conflicto latente, que en esta fase es donde el psicólogo organizacional debe aplicar ciertas estrategias y medidas para prevenir futuras situaciones de conflicto. Es decir, es la fase de prevención. Y allí debe involucrar a todos los actores o a todos los integrantes de la organización. En el conflicto manifiesto, ya cuando ya el conflicto existe dentro de la organización, es necesario establecer algunas medidas o herramientas para resolver esa situación antes de que pueda agravarse, aumentar en intensidad y hacer escalada. Posteriormente, si el conflicto no es atendido en esta fase, llega a la fase de escalada, que es cuando ya la intensidad se ha elevado y si la organización no cuenta con mecanismos claros para hacer contención de esa situación, se llega a la polarización. Esta polarización es una situación muy grave por cuanto en los actores involucrados o las partes involucradas tienden a asumir posturas muy rígidas
y que no les permiten dialogar, ni mucho menos encontrar fórmulas de solución. Como habíamos dado ya el estancamiento, que es cuando la curva llega a ese pico, y la desescalada cuando empiezan a descender las características del conflicto, sobre todo la intensidad, y es cuando se han aplicado las fórmulas o mecanismos para poder gestionarlo adecuadamente. Cuando hablamos de la escalada, hablamos de conductas que asumen o que manifiestan los involucrados. Y hay muchas conductas que se pueden establecer, pero dos que me parecieron muy interesantes, como es la magnificación del problema y la restricción de contacto. Cuando hablamos de magnificación del problema, estamos hablando de una distorsión cognitiva que en la cual la persona exagera la situación viendo solo aspectos negativos de esta, mientras que la restricción de contacto es también una conducta muy particular, pero que se da mucho durante la escalada, que es la anulación de cualquier forma de comunicación entre las partes. También podemos ver en el gráfico cómo la escalada va dando una serie de pasos hasta llegar a la polarización. Ahora, ¿qué es la resolución de un conflicto? Se dice que es el proceso por el que un conflicto interpersonal, intergrupal, interorganizacional o internacional es resuelto por medios no violentos y de forma relativamente estable a través de el análisis y la identificación de las causas subyacentes al conflicto y del establecimiento de condiciones estructurales en lo que los intereses de las partes enfrentadas puedan ser satisfechos simultáneamente. Es decir, el conflicto o su solución debe partir del análisis del origen donde se inició ese conflicto y debe llevar a que las partes que están enfrentadas puedan dirimir sus diferencias satisfaciendo las necesidades que eventualmente los llevaron a entrar en conflicto. Existen medios alternativos para resolver esas situaciones de conflicto dentro de la organización y estos métodos son el método de autodefensa o autotutela, las fórmulas autocompositivas y las fórmulas heterocompositivas. Cuando hablamos de autotutela o autodefensa, estamos haciendo referencia a la imposición de la pretensión propia sobre el interés ajeno. Es decir, la imposición de la postura o de las intenciones de una de las partes sobre la otra. Su aplicación es unilateral porque la decisión la tiene una de las partes y se considera una forma egoísta de resolver los conflictos. Las fórmulas heterocompositivas hacen referencia a aquellas fórmulas en las que las partes buscan un tercer elemento para que los dirima o tome la decisión de cómo se va a resolver el conflicto. Es decir, hetero quiere decir que se involucra un tercer elemento para poder gestionar la solución de esa situación. Entre esas encontramos el arbitraje, que hace referencia a un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes difieren a un árbitro plenamente facultado la solución de ese conflicto. Y el proceso judicial, que es el conjunto de acciones jurídicas a las cuales recurren las partes en conflicto para dirimir sus diferencias aplicando la ley y siendo el Estado, actuando el Estado como árbitro en la situación. Las fórmulas autocompositivas son aquellas en las que las partes involucradas en el conflicto buscan dirimir sus diferencias de manera autónoma. Es decir, la solución va a surgir entre ellos mismos. Estas fórmulas autocompositivas pueden darse sin intervención de un tercero o con la intervención de un tercero. Importante señalar que a diferencia de las heterocompositivas, en las fórmulas autocompositivas, la solución y la decisión la toman las partes y no el tercero que eventualmente se vaya a incorporar. Entonces, cuando no hay un tercero,
hablamos de fórmula unilateral o bilateral. Y dentro de la fórmula unilateral está el desistimiento, el allanamiento, y en las fórmulas bilaterales están la negociación y la transacción. Cuando hay intervención de un tercero, hablamos de la conciliación, la mediación y la negociación asistida. La conciliación, el tercero, llamado conciliador, va a utilizar técnicas y herramientas para ayudar a las partes a resolver sus desavenencias, y él va a poder proponer alternativas de solución. A diferencia de que en la mediación, el tercero que se involucra, o sea, el mediador, va a ayudar a las partes a analizar el problema, a comprender el origen del problema, pero no va a tener la capacidad o la potestad de poder emitir ninguna opinión, juicio o ni hacer ninguna propuesta de solución. Y la negociación asistida se da cuando las partes intentan negociar entre ellas y que eventualmente buscan la asistencia de un asesor o un consultor especializado que los ayude a encontrar la solución más adecuada. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación de estos métodos alternativos de solución de conflicto? Bueno, entre las ventajas, por supuesto, la reducción del tiempo para resolver el conflicto, lo que también se refleja en una disminución de costos para la organización. Hay una disminución del costo emocional porque una situación del conflicto puede resultar desgastante para los miembros de la organización. Puede haber o se considera que hay un enfoque colaborativo en la solución del conflicto y un mayor control por parte de la organización de las posibles situaciones que puedan generarse a partir del conflicto. Y las desventajas están, hay posible parcialidad, falta de supervisión experta, es un riesgo que se corre, que la persona que se busque como árbitro, mediador o conciliador no tenga la experticia o la experiencia necesaria. Puede darse que haya la imposición del más fuerte sobre el más débil, desde el punto de vista económico, psicológico, social, y que sea poco objetiva. Los principios que rigen estas fórmulas son la voluntariedad, es decir, las partes asisten voluntariamente, todo lo que se maneja allí es confidencial, los procesos deben ser simples, la equidad también es un principio importante porque todos los involucrados deben recibir los mismos beneficios. La información que se maneja debe ser confiable y debe ser precisa, objetiva. También estos procesos deben ser flexibles y adecuarse a las características del conflicto, al entorno y al contexto. Debe regir la imparcialidad y deben ser procesos también muy honestos. Entonces, para concluir, es importante señalar que el psicólogo organizacional y la organización deben prever todos estos mecanismos que los van a ayudar en un momento determinado a darle solución y a gestionar de la manera más adecuada los conflictos que puedan presentarse. Y para ello, las fórmulas autocompositivas y heterocompositivas representan una forma idónea de gestionar estas situaciones de conflicto.